Buenas tardes a todos. Son las 3 de la tarde del día 25 de febrero del año 2026. Estamos en la sala de audiencias virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de llevar a cabo la audiencia de control de acusación planteado por el Ministerio Público en torno a la investigación seguida al señor Aníbal Castro Palomino, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, expediente judicial 447-2024, incidente 13. Quien habla, Wilson Omar Veraste Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su autorización. Buenas tardes, señor magistrado, con la Procuradora Pública, el abogado de la defensa y presentes todos. En representación del Ministerio Público, Erika Vilcapoma Mendoza, fiscal adjunta provincial de la Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, con los demás datos ya consignados en sesión anterior. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Procuraduría. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mabel Castro Pisando, con registro del Colegio de Abogados de Loreto 10, con los datos ya consignados en la audiencia anterior. En representación del Estado, Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo. Gracias. Gracias. Defensa. Señor magistrado, muy buenas tardes. Jesús Garcés Torpoco, abogado del señor Aníbal Castro Palomino, con registro del Colegio de Abogados Lima 56082, correo electrónico gsgarces1@gmail.com, teléfono celular 7816-324 y casilla electrónica 1912727. Buenas tardes con todos. Gracias. El señor Castro Palomino. Su audio, por favor. Active su audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Nombre completo, DNI. Buenas tardes a todos. Aníbal Castro Palomino, DNI 2570-3440. Listo. Observaciones para instalar la presente audiencia. Ministerio Público, Defensa, Procuraduría. Ninguno, señor magistrado. Sí, señor magistrado, el día de hoy, en horas de la mañana, nos han hecho llegar la notificación respecto a la absolución y a las observaciones realizadas por el abogado de la defensa. Y en este caso, señor magistrado, más o menos con 90 páginas, y no he tenido, la verdad, tiempo de poder leerlo todo por completo. En ese sentido, podemos solicitar que nos dé un tiempo razonable para poder revisar las observaciones realizadas por la defensa técnica. ¿Tiempo cuánto, doctora? ¿Qué tiempo necesita usted? La que su judicatura considere necesaria, doctor. A ver, ¿a qué hora, doctora, le ha llegado? Veo la notificación realizada. A ver. A mi correo me han enviado a como las 10 de la mañana, doctor. Listo, pero ya se quedó, doctora, la audiencia anterior de que esto iba a ser notificado en este sentido, con la urgencia del caso, dado que se trata de un proceso con preso preventivo. Sí, señor magistrado, correcto, entiendo, pero son también 90 páginas, 90 hojas. Tendría que... Y los 90 hojas son los elementos de convicción, doctora. El escrito que absuelve la defensa, lo que observo es un promedio de, a ver, no está numerado, pero es menos de la mitad de las 90 hojas que usted refiere. Y aparte de ello, doctor, el control de acusación está dividido en 3 partes. La primera parte es la observación formales. Imagino que el devenir de las horas, que usted también puede revisarlo, ¿no? Ya, doctor, no hay problema. Continuamos. Instalada la audiencia, Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo, doctora, para que sustente su requerimiento acusatorio? ¿Es un solo imputado? 30 o 40 minutos, señor magistrado.
Ya, hay que hacerla, ya sabemos todos, el control de acusación tiene tres partes. Control formal, sustancial y probatorio. Primero, hagamos el control formal, ¿ya? Usted, doctora, ¿cuáles son los hechos que usted atribuye al señor Castro Palomino? ¿Cuál es el tipo penal en el cual se subsumiría los mismos? Grado de intervención delictiva del mismo. Pena que usted solicita y otras situaciones que puede usted plantear en el presente caso. Pero básicamente, cuando hacemos alusión a los hechos, tan preciso como para satisfacer la imputación necesaria y sea entendible para el propio procesador. ¿Ya? Le escuchamos, doctora. De acuerdo, señor magistrado, conforme bien, con la autoridad conferida por el artículo 159, numeral 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público formula acusación contra Aníbal Castro Palomino por ser autor por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, previsto en el artículo 2 del decreto ley número 25475, con la agravante señalada en el segundo párrafo, guión literal A del artículo 3 de la referida norma, en agravio del Estado peruano. Respecto a la identificación del acusado, bueno, viene a ser Aníbal Castro Palomino, con DNI 25703440, edad 53 años, sexo masculino, estado civil soltero, y bueno, demás datos que ya se encuentran en el requerimiento. Vamos a pasar a lo que viene a ser los hechos en materia de imputación. Dentro del fundamento fáctico, tenemos que se le atribuye a Aníbal Castro Palomino, camarada Joselo, ser miembro integrante del grupo armado de la organización terrorista Sendero Luminoso, del Comité Zonal Cangallo Fajardo, ocupando el cargo de tercer miembro o mando logístico, y haber mantenido pues un estado de zozobra a la población de las provincias de Víctor Fajardo, Lucanas y Sucre del departamento de Ayacucho, a realizar actos contra la vida, el cuerpo y la salud el día 22 de junio del año 1995 en el sector denominado Común Pampa del distrito de Querobamba, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, donde victimó a Filomena Aroné Pillaguamán, ahorcándola con una soga y palo, en tanto que victimó también a golpes a la persona de Eleuterio Rimache Aroné, a orillas del río Sondondo, con la participación de quien en vida fue Pedro Gómez Quispe, conocido como Camarada Cayo, y subsecretario del mando militar de la organización terrorista Sendero Luminoso, del Comité Zonal Cangallo Fajardo, ¿no? Quien además, este último, pues victimó a Cornelio Rimache Pillaca con un disparo en la cabeza, ¿no? Por considerarlo soplón, ya que el nombre de Cornelio Rimache Pillaca se encontraba en una lista para su eliminación física. En relación a las circunstancias precedentes, señor magistrado, se tiene que el día 22 de junio del año 1995, en horas de la mañana, Pedro Gómez Quispe, conocido como Camarada Cayo, Aníbal Castro Palomino, Camarada Joselo, y Roger Suárez Soto, Camarada Andrés, este último combatiente, todos miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, se dirigieron desde el distrito de Azquipata, provincia de Fajardo y Ayacucho, con destino al caserío de Comumpampa, del distrito de Querobamba, provincia de Sucre, Ayacucho, con la finalidad de aniquilar a la persona que se encontraba en una lista. Dentro de ellos se encontraba Cornelio Rimache Pillaca, a quien consideraban soplón. Y estando a orillas del río Chichoy, afluente al río Sondondo, escucharon cantar un gallo, entendiendo que por ahí se encontraba la casa de la referida persona. Es así que se acercaron a una chácara de frutas, donde el señor Cornelio Rimache Pillaca tenía su choza, quien recibe confundiéndolos con policías, llamándole al camarada Cayo jefecito. Así deben de venir siempre, permitiéndoles ingresar a su domicilio, lugar donde se encontraba su anciana esposa Filomena Aroné Pillaguamán, quien les convida. En dicha circunstancia, el camarada Cayo le hace más preguntas, ¿no?, al señor Cornelio Rimache Pillaca, quien se encontraba en estado de ebriedad, mencionando a los visitantes que en anterior oportunidad los policías o militares habían asesinado a 3 o 4 senderistas que se habrían acercado a su domicilio para pedir comida. En dicha circunstancia, el camarada Cayo le dice al señor Cornelio que es un soplón y que por su culpa
habían asesinado a sus compañeros. Asimismo, le preguntó con quién más se encontraba viviendo en su chacra, respondiendo a la víctima con su hijo Eleuterio Rimacharoné, circunstancias en que el camarada Cayo ordena a los camaradas José y Andrés traer al hijo del señor Cornelio, quienes regresaron después de un rato con su hijo Eleuterio Rimacharoné, quien venía acompañado de Zinobia González Rimachi y Milda Olarte Pariona. En relación a las circunstancias comitantes, señor magistrado, se tiene que el camarada Cayo ordena a Filomena Aroné salir de su cocina. Asimismo, ordena a Milda y Zinobia que se sienten, agachen la cabeza y que no miren. Instantes en que refiere al señor Cornelio: acá está tu hijo. Y al hijo le dice: acá está tu papá, es un soplón, ha hecho matar a mis compañeros. Y luego empezó a hacer preguntas y golpearle con puñetes y patadas a Eleuterio Rimache, donde el señor Cornelio le increpa, refiriendo que ya no le pegue más. Circunstancias en que el camarada Cayo lo golpea para luego dispararle en la cabeza, muriendo en el acto. Filomena, al ver ese escenario, comienza a gritar diciendo: déjenme, por favor, a mi esposo ya lo mataste, suéltale a mi hijo ahora, ¿quién me va a mantener? En ese acto, los camaradas Cayo y Joselo comenzaron a golpearlo a puñetes y patadas, tirándole piedra y profiriéndole palabras soeces. Luego le agarraron de sus cabellos y lo llevaron dentro del domicilio, donde rebuscaron dinero. Luego de ello fue sacado nuevamente de la casa al patio, donde le colocaron una soga en el cuello y empezaron a ahorcarlo. Al no poder asesinarla, el camarada Joselo agarra un palo y le pone al lado de la nuca con la soga, situación en la que fue ahorcada la señora. Ahora, ambas personas fueron asesinadas en el patio de su casa. Eleuterio Rimacharoné se encontraba tirado en el piso boca abajo. La participación del camarada Andrés, en este caso, era cuidar a las personas de Eleuterio Rimacharoné, Zinobia González Rimache y Milda Olarte Pariona, que no logren escapar. Posteriormente, los camaradas José y Cayo ingresan a la casa de los ancianos para luego salir con los enseres domésticos, los cuales fueron colocados en una manta y obligaron a Eleuterio Rimacharoné a ponerse de pie. En esas circunstancias aparecieron dos personajes mayores de edad que se encontraban ebrios cargando leña en su espalda, a quienes el camarada Cayo y Joselo le habrían obligado a cavar los huecos al costado de una planta de frutas de naranja, donde enterraron los restos de los ancianos Cornelio y Filomena. Seguidamente, los camaradas Joselo y Cayo obligan a Eleuterio Rimache a cargar con la manta conteniendo los objetos de valor, y al ser ordenado que caminara, estaba herido y descalzo, le dice a Zenobia y a Milda: ahorita vuelvo, quédense, partiendo con dirección hacia Esquipata. En el trayecto, aproximadamente a 1 hora de caminata, el señor Eleuterio Rimache, al no poder caminar por el peso en los hombros, le dice a los captores que lo maten allí o lo suelten. Entonces ordenan al camarada Andrés que se adelante, dejándoles y pudiendo observar que lo estaban torturando con puños y patadas. Y luego de media hora, los camaradas José y Cayo, al darle el alcance a Andrés, le dijeron que lo habían matado a golpes a Eleuterio Rimache. En cuanto a las circunstancias posteriores, ese mismo día, Zinobia González Rimache y Milda Ore Pariona, luego de haber presenciado el asesinato de sus familiares, se constituyeron a la casa de Eleuterio Rimache y luego de cerrar las puertas se fueron corriendo hacia Carobamba, llegando a las 11 de la noche aproximadamente a la casa de la esposa de Eleuterio Rimache Aroné, Salomina Cocachi Arontinco, quien se encuentra descansando en compañía de sus hijos Iván, Jenny y Octavio, e inmediatamente puso en conocimiento de los hechos a sus familiares y a las autoridades. Al día siguiente, el comisario de la comisaría PNP de Querobamba ordenó a 2 efectivos policiales constituirse al lugar de los hechos, quienes fueron acompañados por el vicepresidente de la Junta Directiva Comunal de Querobamba, Marcial Antesana Araujo, el juez de paz de Querobamba, Godofredo Moreira Alfaro, y aproximadamente 10 comuneros más, llegando a Comunpampa a las 10 de la mañana, donde encontraron los cuerpos enterrados de Cornelio Rimache Pillaca y Filomena Aroné Pillaoma, procediendo inmediatamente al levantamiento del cadáver con la autorización del juez de paz para después trasladarlos a Querobamba y ser enterrados 2 días después.
Con respecto al occiso Eleuterio Rimacharoné, encontraron su cadáver aproximadamente 6 meses después, más o menos a 1 kilómetro de la chacra donde fueron asesinados sus padres, ¿no? La causa de muerte, conforme al protocolo de necropsia 361-2012, vendría a ser que fue traumatismo torácico severo y lesiones contusas torácicas. Eso en cuanto a los hechos materia de imputación, señor magistrado. Ahora bien, estos hechos se encuadran en lo que viene a ser el tipo penal. Los hechos materia de imputación al acusado Aníbal Castro Palomino no se encuentran en el artículo 2 del decreto legislativo número 25475, con la agravante señalada en el segundo párrafo guión del literal A del artículo 3 de la referida norma. Que señala, ¿no? Artículo 2 del decreto legislativo 25475, artículo 2, el que mantiene un estado en zozobra, ¿no? Realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Empleando en este caso cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación a la tranquilidad pública o seguridad de la sociedad y del Estado. Y concordante en cuanto a la pena, el artículo 3, inciso A del decreto ley 25475, artículo 3, la pena será cadena perpetua. Segundo guión, si el agente es integrante de una organización terrorista encargado de la eliminación física de personas indefensas, sea cual fuera el medio empleado. Ahora bien, en cuanto a lo que viene a ser el grado de intervención, de conformidad a la imputación desarrollada en el presente requerimiento, el grado de intervención para el acusado Aníbal Castro Palomino por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo previsto en el artículo 2 del decreto ley 25475, con la agravante señalada en el segundo párrafo guión literal A del artículo 3 de la referida norma, en agravio del Estado peruano, es a título de autor material. En cuanto al grado de ejecución del delito, se tiene que, de conformidad a la imputación desarrollada en el presente requerimiento, el grado de ejecución del delito para el acusado Aníbal Castro Palomino por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo previsto en el artículo 2, decreto ley 25475, con la agravante señalada en el segundo párrafo guión del literal A del artículo 3 de la referida norma en agravio del Estado peruano, se encuentra en grado de consumado. Ahora bien, en cuanto a la determinación de la pena propuesta, el Ministerio Público, al solicitar la pena a imponerse al acusado, tiene que tener en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad, humanidad de las penas. Es decir, que la sanción penal sea justa y equilibrada, no pasando por alto lo considerado en el séptimo fundamento jurídico del acuerdo plenario número 1-2008-CJ-116, ¿no? De las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde precisa, con ello se deja al juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar en el caso concreto la pena aplicable al condenado, lo cual hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. Artículos 2, 4, 5, 7 y 8 del título preliminar del Código Penal, bajo estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales. Bueno, debemos señalar que para el presente caso no corresponde aplicar el sistema de tercios establecido en el artículo 45A del Código Penal, la misma que fue incorporada mediante ley número 30076, publicado el 19 de agosto del 2013, por lo que la pena a solicitarse será tomando en cuenta los presupuestos señalados en el texto original del artículo 45 de la norma sustantiva, que prescribía el juez al momento de fundamentar y determinar la pena deberá tener en cuenta, ¿no?, las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, 2, su cultura y sus costumbres, 3, intereses de la víctima y de su familia o de las personas que de ella dependen, en el texto original del artículo 46, que prescribía para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá la responsabilidad y gravedad de los hechos cometidos en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible, modificatorias de la responsabilidad, considerando específicamente la naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, la extensión
del daño o peligro causado, 5, las circunstancias del tiempo, lugar, modo, ocasión, 6, los móviles y fines, y 7, la unidad o pluralidad de los agentes, la edad, la educación, situación económica, medio social, y 9, la reparación espontánea que hubiera hecho del daño, y 10, la confesión sincera antes de haber sido descubierto, y 11, las condiciones personales, circunstancias que lleven al conocimiento del agente. En el presente caso, con respecto al acusado Aníbal Castro Palomino, se tiene que los hechos imputados se encuadran en el artículo 2 del decreto ley 25.4 475, ¿no? Con la agravante señalada en el segundo párrafo guión del literal A del artículo número 3 de la referida norma, que prescribe que la pena será de cadena perpetua. En ese sentido, se solicita, pues, se le imponga la pena privativa de libertad de cadena perpetua al acusado Aníbal Castro Palomino. Eso sería, señor magistrado, en cuanto, conforme a lo solicitado por su despacho, la realización. Sí, Procuraduría. Sí, señor magistrado. En cuanto al tema al modo de la reparación civil, esta Procuraduría ha solicitado como pretensión resarcitoria la suma de 300.000 soles, la cual deberá ser pagado por el Estado como Estado son a los daños generados. Doctora. ¿Se me escucha, doctor? Hola, no se le escucha bien, está entrecortada su voz. Ahora, doctor. Bueno, doctora, su cámara también aparece apagada. Ay, perdón. Y ahora sí, pero no se le ¿Se escucha me muy escucha? ¿Se me escucha mejor? bien. Ya, ahora sí, a ver. En cuanto al monto de la reparación civil, señor magistrado, esta Procuraduría ha solicitado como pretensión resarcitoria la suma de 300.000 nuevos soles, el cual deberá ser pagado por el procesado a favor del Estado en relación a los daños generados al mismo. ¿Se me 600.000. escucha? 300.000, no doctor, 300.000. Ya, listo. En relación al daño, se debe tener, señor magistrado, que el delito que cometió el procesado Aníbal Castro Palomino es la de terrorismo agravado al haber pertenecido a la organización terrorista Centro Luminoso y en tal condición de integrante habría aniquilado a 3 personas de un grupo familiar, esto en la zona de Víctor Fajardo. Asimismo, se debe tener en cuenta que el daño en los delitos de terrorismo es muy ofensivo y de alto impacto social, afectando no solo la vida, la libertad, la integridad física de personas específicas, sino erosionando el orden público, la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la economía. Por lo que el daño perpetrado por el acusado se ve replicado en un daño moral extrapatrimonial. Esto referido al menoscabo de la tranquilidad pública y de imagen del Estado en su función de brindar garantías de seguridad a la ciudadanía. Por lo que estimamos que nuestro pedido por la suma de 300.000 corresponde al daño que se ve demostrado en el oficio 068-2024 como ofrecido, el cual pues establece el presupuesto que emplea el Estado en la lucha contra el terrorismo en estos últimos. Respecto a la relación de causalidad, señor magistrado, se requiere de un vínculo causal entre la conducta del autor y el daño causado, el mismo que se fundamenta en la comisión del hecho ilícito, puesto que al ser un delito de peligro abstracto, según la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 8 de noviembre del 2022, recaída en el expediente 5-2020, no existe la provisión de un daño concreto, pues se entiende que la sola comisión de la conducta resulta dañosa, por cuanto se le atribuye al imputado a Aníbal Castro Palomino haber perturbado la tranquilidad pública, además de perjudicar el funcionamiento y dañar la imagen del Estado y afectarlo económicamente. Y por último, respecto al factor de atribución, finalmente comprobada la presencia de un hecho antijurídico, del daño causado y de la relación de causalidad, el último presupuesto que se requiere para afirmar la existencia de una responsabilidad civil es el factor de atribución, el mismo que se encuentra sustentado en la supervisada ya por el Ministerio Público en un requerimiento acusatorio, adjudicando el título de dolo a la comisión del delito de terrorismo agravado e incriminando la realización del daño antes descrito al imputado. Es todo, señor ministro. Gracias. Defensa. ¿Ha formulado, doctor, por escrito observaciones formales al requerimiento acusatorio? Sí, señor magistrado. Suficiente, doctor. Señor juez, en el presente caso, comparezco como defensa técnica del señor Aníbal Castro Palomino.
y a efecto de formular observaciones formales al requerimiento acusatorio. Para esto nos amparamos en el artículo 350, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal. Asimismo, como señala el acuerdo plenario 6-2009, entendemos el control formal de la acusación constituye una verdadera garantía de la tutela jurisdiccional efectiva y puede incluso ser ejercido de oficio por su propio despacho. Señor magistrado, nosotros como defensa no estamos cuestionando en esta etapa, no estamos cuestionando la prueba. Eso queremos dejar bien sentado. Tampoco estamos debatiendo la responsabilidad. No estamos solicitando la absolución. Estamos ejerciendo un control de legalidad estructural. Y lo que hemos advertido en el requerimiento acusatorio de la Fiscalía es que presenta efectivamente defectos formales graves que vulneran el principio de imputación necesario y, por supuesto, afecta a nuestro derecho de defensa. El primer defecto, señor magistrado, conforme lo hemos sustentado en forma escrita, voy a resumirlo. Encontramos de que en la acusación existe una deficiente individualización de la conducta pública. Existe deficiente individualización de la conducta y a este respecto, señor magistrado, el artículo 349 del Código Procesal Penal exige que la acusación contenga una relación clara, precisa e individualizada de los hechos o del hecho en este caso que se está atribuyendo. Como usted ha revisado seguramente la acusación de la Fiscalía, en el presente caso, la representante del Ministerio Público sostiene que mi patrocinado habría participado en la muerte del señor Cornelio Rimache Pillac. Sin embargo, lo que vamos a encontrar que es en el relato se sugiere que mi patrocinado habría victimado al señor Cornelio conjuntamente con la participación del supuesto o llamado camarada Cayo. Pero en las circunstancias concomitantes se va a afirmar que fue el camarada Cayo quien disparó. Entonces, a nosotros nos surge la pregunta que cae de madura, es ¿quién fue que disparó? Si fue Pedro Gómez Quispe o fue mi patrocinado, o es que actuaron en coautoría. Y si fue así, ¿de qué manera se va a expresar esa coautoría? ¿O es que la imputación de la Fiscalía está sustentada en la mera presencia de mi patrocinado en el lugar? O sea, ¿qué hace? Un segundo, señor juez, por favor. Entonces, surge, señor magistrado, ese cuestionamiento grave. O sea, ¿en qué está sustentando la señora representante del Ministerio Público la responsabilidad de mi patrocinado en la muerte del señor Cornelio? Se describe el resultado, efectivamente, que es un disparo en la cabeza, pero no se individualiza con claridad quién ejecuta el acto típico nuclear en este caso. Y esto, señor juez, no va a ser un detalle menor. Hay que entender de que la determinación de quien ejecuta el acto típico va a definir el título de imputación. Es decir, es autor, autor directo, es coautor, tiene dominio funcional, o es solamente un partícipe, o es cómplice. La señora representante del Ministerio Público nunca lo señala.
Nunca lo va a señalar. Y esto va relacionado a la forma como ha desarrollado la acusación el Ministerio Público. Sin esa delimitación, señor juez, la defensa no tiene claro frente a qué estructura jurídica debemos de defender al patrocinado, frente a qué imputación, de qué manera se estructura esa imputación en contra del patrocinado. El juicio no puede abrirse con una ambigüedad sobre el núcleo ejecutivo del hecho en este caso. Por ello es que solicitamos que se precise de manera inequívoca quién realiza el disparo y bajo qué título se formula la imputación contra mi patrocinado. El segundo defecto, que como reitero, señor magistrado, nuestra absolución presentada el día de ayer está desarrollada con mucho más detalles. Son 80 hojas que hemos presentado desarrollando la defensa de mi patrocinado, más todos los anexos, que son más de 150 páginas. Pero cabe precisar, señor magistrado, en este caso, que nosotros hemos encontrado más defectos formales en esta acusación. Entonces, un segundo defecto es que existe una imputación alternativa sobre el modo de la muerte del señor Eleuterio Rimachi, que viene a ser el hijo del señor Cornelio. En el caso de Eleuterio Rimachi Aroné, señor juez, la acusación incurre en una contradicción estructural. ¿Por qué decimos así, señor juez? Porque inicialmente van a sostener que fue victimado a golpes el señor Eleuterio, señalando en forma genérica, ambigua y vaga de que quien habría victimado a golpes serían el señor Cayo y el señor Aníbal Castro, ¿no? Pero sin embargo, luego se dice en las circunstancias posteriores, ¿no? Que el cadáver presenta signos de ahorcamiento. Entonces, ahí, señor juez, estamos ante dos mecanismos de muerte distintos y excluyentes, porque no puede ser que los hayan matado a golpes y lo haya matado por ahorcamiento. Tendríamos en todo caso como resultado que el señor Eleuterio habría muerto 2 veces. En todo caso, si es que la fiscalía considera de que esa es la forma de la ejecución de la muerte, en una doble muerte del señor Eleuterio, debería precisarlo de esa manera y debería señalarlo con claridad, de que la muerte se ha debido efectivamente tanto como muerto por golpes, como lo han señalado, que lo mataron a golpes, y también por ahorcamiento. Entonces, queremos que se precise eso, señor juez. Anticipamos lo que va a decir el Ministerio Público, señor juez. Lo que va a señalar es que eso se verá en el juicio, si murió por golpes o si murió por ahorcamiento. Porque esa es la forma como el Ministerio Público va a desarrollar este proceso, señor magistrado. Con el debido respeto, no estamos ante un problema de valoración probatoria. No estamos valorando pruebas en este momento. Lo que estamos haciendo en este momento es un problema, ¿no? O estamos ante un problema de determinación del hecho imputado. Entendemos la necesidad que la Fiscalía determine el hecho imputado. De tal manera, ¿no?, que entendemos que el juicio oral se va a partir de un hecho ya delimitado. Estamos en una etapa fundamental, una etapa en que estamos delimitando la forma y modo cómo se va a desarrollar el juicio oral, señor magistrado. El mecanismo de muerte define el nexo causal. Va a incidir en el grado de participación. ¿Cuál ha sido el grado de participación? ¿De qué manera se va a juzgar ello? Determina la forma de intervención y puede alterar la calificación jurídica. Entonces, si el Ministerio Público nos trae mediante una acusación sin saber
sin conocer, sin estar seguro, sin definir en su acusación si la imputación es por golpiza, o sea, la muerte es por golpes, ¿no? Muerto a golpes, matado a golpes, como lo han puesto textualmente en la acusación, o luego va a señalar que lo han matado por ahorcamiento. Sin saber eso, la fiscalía, ¿cómo puede imputarle a mi patrocinado la muerte de esa persona? Porque no va a existir un hecho claro, señor magistrado. Simplemente la fiscalía estaría dando palos de ciego. Por ello es que solicitamos, señor juez, que se precise cuál es la hipótesis definitiva que constituye el núcleo de la imputación del Ministerio Público. Luego, seguir encontrando más defectos formales del señor magistrado. Y seguramente usted le completamente defecto, que es la falta de determinación circunstanciada del tiempo. Encontramos, señor magistrado, porque si bien la acusación consigna como fecha el 22 de junio de 1995, en esta acusación no precisa, va a precisar la hora o el tiempo aproximado en que los señores han salido de Azquipata. Porque ahora, de acuerdo a la modificación que ha hecho el Ministerio Público, ahora se entiende, se supone que han salido de Azquipata rumbo a Querobamba, específicamente a Comumpamba. Pero no se precisa en qué momento, señor magistrado, en qué momento salen rumbo a Azquipata, porque es parte de la teoría de la Fiscalía. Tampoco se dice más o menos cuál es el momento de llegada a la comunidad o al anexo de Comumpamba. Tampoco se señala eso. Tampoco se señala, señor magistrado, cuál es el rango temporal de cada una de las muertes. Tampoco está eso, señor magistrado. Usted ya se percató, seguramente. Menos aún se va a señalar con una claridad más o menos meridiana, porque estamos ante una investigación fiscal, están imputando muertes a mi patrocinado, están pidiendo cadena perpetua, meterlo preso de por vida a mi patrocinado. Entiendo que la carga de la prueba es muy fuerte, y la forma y la seguridad para imputar ese delito a mi patrocinado con las agravantes también deben ser fuertes. No estamos jugando acá un año de cárcel, señor magistrado, no estamos enjuiciando un delito culposo, perdón, un hecho culposo. No estamos señalando eso. No estamos buscando responsables de un acto culposo. No se señala con claridad meridiana el momento o el rango del fallecimiento, en horarios me refiero, del fallecimiento del señor Eleuterio, el hijo. Tampoco se ha hecho una línea de tiempo aproximado, por lo menos, una duración total de los hechos. ¿Cuánto ha durado los hechos, señor magistrado? Porque si uno repasa lo que la fiscalía señala, los hechos habrían durado casi todo el día. Si tomamos las versiones diversas que hay, prácticamente han tomado todo el día, porque la señora Zinovia incluso dice que salió ahí de la tarde, ya después de todas las como 4 o 5 de la tarde se han retirado. Entonces, esas diferentes circunstancias, de acuerdo a todos los testigos que la fiscalía, de todos los actos de prueba, yo entiendo que la fiscalía debería de señalar cuál es la temporalidad de todos estos actos y sobre todo de los actos que han conllevado a la muerte. En lugar de precisar la fiscalía esas circunstancias, señor magistrado, lo que hace el representante del Ministerio Público es señalar expresiones vagas, utilizar expresiones vagas, señor magistrado, porque solamente eso no se puede tolerar en un proceso judicial, más como, reitero, en envergadura y con esta gravedad. ¿Y qué se dice, señor magistrado? Y usted lo ha encontrado seguramente en la acusación. Dice, en horas de la mañana, después de un rato, instantes en que aproximadamente a 1 hora de caminata. Entonces encontramos, señor magistrado, que no hay ninguna forma ni siquiera un esfuerzo de la fiscalía por precisar la temporalidad. Tiempo y espacio es fundamental, señor magistrado, para cualquier hecho, más aún con esos hechos de
que calzan en tipos penales y en la cual es una persona que estamos en el camino a mandar la presa de por vida. De tal manera que esas expresiones vagas que ha formulado la Fiscalía, señor magistrado, no van a permitir reconstruir los hechos, reconstruir siquiera una secuencia cronológica con cierta claridad. Y esto no es formalismo. De hecho, que la Fiscalía va a decir lo que pasa es que transcurrió más de 30 años. Claro, por supuesto, ha transcurrido mucho tiempo, pero la Fiscalía, pese a eso, se está atreviendo a hacer una imputación de esa magnitud. Entonces, está en la obligación de delimitar en forma clara, en forma nítida, el tiempo, una delimitación temporal clara. Sin delimitación temporal clara, señor magistrado, no se puede analizar lo material, ni se puede organizar por nuestra parte una contradicción técnica. Entonces, afecta nuestro derecho de defensa, afecta el derecho de defensa del patrocinado. El marco fáctico debe ser cierto y determinado. Y aquí no lo es, señor juez. Aquí no lo es. Exigimos que el marco fáctico debe ser precisado y debe estar muy determinado. Asimismo, señor magistrado, encontramos un cuarto defecto, que existe un error objetivo, es decir, real, concreto, en la edad de una testigo. Se advierte, señor magistrado, que la Fiscalía, de acuerdo, ¿no?, a los elementos que tiene, califica a la señora Zenobia González Rimachi como menor de edad. Aún en las declaraciones y cosas que estamos viendo, que no lo estamos calificando en este momento, no estamos valorando eso, se señala pues de que eran niñas, más aún eran niñas. Sin embargo, señor magistrado, conforme a la ficha RENIEC, el 22 de junio de 95, ficha RENIEC que el Ministerio Público obviamente lo tiene, ha estado a sus listas, el 22 de junio de 1995, la señora Zenobia González Rimachi tenía la edad de 18 años, 11 meses y 2 días, o sea, tenía casi 19 años. Era mayor de edad, es imposible que sea menor de edad. Es imposible que sea una niña. No estamos ante una especulación, señor magistrado. Yo no estoy especulando nada, es un dato objetivo, concreto, real. Lo hemos presentado ahí el certificado RENIEC de la señora Zenobia. Esta imprecisión de la Fiscalía, señor magistrado, va a introducir o pretender introducir al juicio una afirmación fáctica, una información incorrecta, información fáctica e incorrecta. Y esto, obviamente, puede influir en la percepción futura de vulnerabilidad, así como va a vulnerar el deber de precisión estructural de la imputación por parte de la Fiscalía. El control formal, señor magistrado, exige una exactitud mínima por lo menos, y eso no se tiene en el caso. Si la acusación no puede describir con precisión la condición jurídica de una testigo clave, entonces, señor magistrado, la acusación no está cumpliendo con el estándar que señala el artículo 349 del Código Procesal de Género. Hemos encontrado también, señor magistrado, un quinto defecto en la acusación. Y esto es de que existe superposición de injustos sin delimitación. Como se va a ver, señor magistrado, se conoce en la acusación, ya sé que el juzgado ya lo tiene hace mucho tiempo, la acusación va a presentar en un solo bloque narrativo pertenencia a organización, ¿no?, es decir, un terrorismo por afiliación, actos terroristas y 3 homicidios individualizados. En un solo bloque. Pero no va a separar, no va a delimitar qué conductas configura el delito de afiliación.
¿Qué conducta, señor magistrado? No lo dice. ¿Qué conducta configura la afiliación a un grupo terrorista? ¿Cuáles? ¿Dónde están? No separa, no señala, no delimita, señor magistrado, qué acto concreto va a constituir el terrorismo por acción. ¿Cuál? ¿Cuál acto? ¿Dónde está? Asimismo, magistrado, tampoco señala cómo se individualiza cada homicidio como un evento autónomo. Cada homicidio como evento autónomo. Eso tampoco está señalado, no está individualizado, señor magistrado. Más por el contrario, en forma vaga, en forma un poco nebulosa, todo. No estamos discutiendo, señor magistrado, un contexto histórico para esto, sino que estamos discutiendo y estamos reclamando la delimitación jurídica del hecho punible. Eso es lo que estamos reclamando, la delimitación jurídica del hecho punible. Se superpone injusto de organización, se superpone injusto de acción terrorista y se superpone delitos contra la vida. Sin una separación clara, señor magistrado, están afectando nuestro derecho de defensa. No puede existir, no podemos hacer nosotros una defensa diferenciada, porque todo está envuelto en un solo paquete, sin precisar nada, sin señalar actos concretos para cada uno. Eso reclamamos, señor magistrado. También hemos percibido, señor magistrado, un defecto menor, pero es un defecto, que existen errores nominales y confusiones identificatorias. Lo que ha hecho el Ministerio Público en su afán de imputación al señor Aníbal Castro Palomino es pues un conjunto, una lectura amplia, larga, muchas veces reiterativa, muchas veces repetitiva, incluso hasta por errores materiales, porque se repite párrafo, ¿no? Pero allí se van a presentar errores nominales y confusión en la identidad de los sujetos intervinientes. En un pasaje, por ejemplo, señor magistrado, se menciona un tal Eleuterio Cornelio Rimachi, que no sabemos a quién se está refiriendo, si es Cornelio Rimachi o es Eleuterio Rimachi. Esa persona no ha sido individualizada previamente. Puede tratarse de un error material o una fusión indebida de nombres. Se alternan, además, nombres completos, se alternan los nombres con las alias y se hacen referencias genéricas como, entre comillas, los camaradas, sin una sistematización clara. Nosotros entendemos, señor magistrado, que la individualización de las víctimas, la individualización de los sujetos intervinientes es un elemento estructural de la imputación necesaria. Una identificación clara, no va a haber una imputación clara. Asimismo, señor magistrado, encontramos un séptimo defecto, que es la ausencia de fuente de conocimiento. Observamos este defecto formal por la ausencia de precisión sobre la fuente de conocimiento de los hechos. Y esto es muy importante, señor magistrado, particularmente relevante en los términos estructurales, en términos de cómo se va a desarrollar y construir la acusación. El requerimiento acusatorio contiene diálogos textuales, son extensos muchas veces, descripciones minuciosas de conductas y desplazamientos, detalles psicológicos, secuencias temporales pormenorizadas. Eso se va a encontrar en el requerimiento acusatorio. Sin embargo, señor juez, en ningún tramo de la acusación, en ningún tramo de todo el relato que hace la Fiscalía, se va a identificar con claridad qué testigo específico afirma cada extremo de lo que están afirmando. Porque la Fiscalía parecía construir un cuento, señor magistrado, una narrativa.
pero no se esfuerza en ser objetivo. Más bien la Fiscalía se esfuerza en ser subjetiva. Se plantean especulaciones, se dice, se entiende, o está dando a entender, está leyendo la mente de otras personas. Entonces está yendo más allá de la física, señor magistrado. No está siendo objetivo. No señala qué testigo específico afirma cada extremo de lo que ellos afirman, de lo que la Fiscalía dice, afirma. Afirma sin demostrar, afirma sin precisar quién lo está señalando. No se señala la fuente. Tampoco dicen qué hechos provienen de una percepción directa. Tampoco señalan cuáles hechos vendrían a ser referenciales, ¿no? ¿Cuáles de percepción directa? ¿Cuáles son referenciales, por oídas, por escuchas? Eso debe precisar, señor magistrado, porque nuevamente la Fiscalía lo que hace es coger una narrativa y hacer una bola, un bloque gaseoso, con toda la narrativa las mete ahí, sin delimitar, sin cuestionar, sin armonizar, ¿no? Tampoco señale cuáles hechos son referenciales y qué extremos de lo que está narrando la Fiscalía va a derivar de pericias o documentos. O sea, ¿dónde está la fuente, señor magistrado? ¿De dónde saca la narrativa la Fiscalía? ¿O es que la Fiscalía la está entendiendo así, sin fundamentos, sin bases, sin fuente? Que lo deberían de decir, señor magistrado. Entonces, encontramos que la acusación va a presentar una narración homogénea, casi omnisciente, sin diferenciar el origen cognoscitivo de cada afirmación. Eso es lo que va a expresar la Fiscalía. Señor magistrado, es importante reiterar y precisar que esto que estamos señalando no es un cuestionamiento probatorio. No estamos discutiendo la credibilidad. Estamos señalando un defecto de estructuración. El principio de imputación necesaria exige que la acusación permita conocer no solo el hecho, sino la base mínima sobre la cual se sostiene cada afirmación relevante. Si se atribuyen diálogos textuales, entonces debe de saberse quién los escuchó, quién los declaró. ¿Son percepción o es el relato de un tercero? Si se describen posiciones corporales o estados emocionales, tenemos que saber, de acuerdo a la acusación fiscal, ahí debe de decir de dónde provienen. Provienen de una necropsia, provienen de una reconstrucción, provienen de un destino presencial, provienen de una referencial. Entonces, señor juez, sin esa delimitación mínima, la defensa no puede preparar una contradicción específica. La defensa no puede identificar debilidades estructurales de lo que se está señalando por parte de la Fiscalía. La defensa no puede diseñar una estrategia probatoria diferenciada, porque la Fiscalía está jugando un juego en la cual no está jugando limpio. Está haciendo una cosa difusa, una cosa excesivamente abierta, sin precisiones, sin delimitaciones, sin señalar fuentes, haciendo una narrativa que en esencia encontramos, señor magistrado, pretende poner en indefensión al señor Aníbal Castro Palomino. Nosotros pensamos, señor magistrado, de que la Fiscalía lo que va a señalar es que el detalle probatorio se va a desarrollar en juicio, ¿no? La dinámica del juicio va a ver el detalle probatorio. Con el debido respeto, señor juez, el juicio no es el espacio para recién identificar de dónde proviene cada afirmación teórica. La acusación debe de llegar estructurada. No exigimos en este momento una valoración anticipada. No, eso no estamos pidiendo, señor juez. Exigimos una correlación mínima entre información fáctica y fuente cognoscitiva. Eso es lo que nosotros pedimos. Claridad, juego limpio, reglas claras. Asimismo, señor magistrado, hemos encontrado un octavo defecto. Existe en esa acusación la vulneración del principio de inmutabilidad. ¿Por qué señalamos esto, señor magistrado? Porque es una cosa grave. Y eso usted lo conoce, señor magistrado.
porque usted está llevando este juego desde un inicio prácticamente. Y ante usted se dio la integración de la organización, en la cual variaron groseramente el tipo penal. Es un defecto para nosotros muy delicado, señor magistrado. La acusación fiscal introduce una variación sustancial del núcleo fáctico, del núcleo de los hechos, de la realidad material, de lo que existe, de lo real, de lo palpable, señor magistrado. Esto va a estar contenido en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. El principio de inmutabilidad del objeto procesal va a exigir, señor magistrado, que la acusación se mantenga dentro del marco fáctico delimitado de la formalización. Es sobre ese sustrato que la defensa va a construir su estrategia. Es sobre ello que nosotros nos vamos a defender. El señor Aníbal Castro va a defenderse, señor magistrado, de imputación injusta. En la formalización se consignó siguiente, señor magistrado, y usted lo conoce perfectamente, que los investigados transitaban por el caserío de Comumba, ¿no? Sitio en Querobamba, que ellos, dice, se dirigían hacia el distrito de Azquipata, y que en ese contexto se produjeron los hechos. Eso señala en la formalización inicial. Y luego en la acusación se va a introducir una narrativa completa y distinta. Se transforma todo ello, señor magistrado, y cambia. Los imputados parten de Azquipata con destino a Comumpa, o sea, se varió completamente los hechos, la ruta que habían seguido. Ahora es en sentido inverso. Luego en la acusación se señala que al partir de Azquipata hacia Comumpa, ellos transitan con la finalidad de aniquilar a una persona. También introducen que existía una lista, que va a existir una lista para matar, ¿no? Una lista negra, una lista para la muerte. Eso se introduce, porque eso jamás lo planteó el testigo. Pero en fin, eso se va a valorar en el juicio, supongamos. Pero no se señala en la formalización inicial y se va a plantear en la acusación. Asimismo, en la acusación, lo que la Fiscalía señala es que ya existía una planificación previa con dolo homicidio específico. Y esto no es una simple precisión circunstancial, señor juez. Es una alteración estructural del hecho imputado. Porque esto va a modificar el contexto espacial. Es como decir, yo me estoy yendo de Tacna a Piura. No, ahora me estoy yendo de Piura a Tacna. ¿No? Se cambió completamente. Sentido contrario. Se invierte la dirección del desplazamiento, se incorpora una finalidad específica de aniquilamiento. Que existía una lista, porque es un elemento nuevo, señor magistrado, la existencia de una lista de muerte, una lista para matar. Se transforma un relato circunstancial, dice las declaraciones del testigo, el señor Roger, o revise usted la propia formulación de la Fiscalía. La va a cambiar completamente, porque se señala tipos de que estaban transitando circunstancialmente, pero Doctor, ¿tiene problemas de ingresaron, cambian el sentido de dirección y ya, van con una lista especial. Aló. Se te corta su comunicación, doctor. Tal vez tenga otro medio con el Ya. cual poder escucharle mejor. Ya. ¿Desde qué parte, señor magistrado? Disculpe. Hace un instante, solamente para no incidir en el mismo defecto en lo sucesivo. Tal vez cambie en otro mecanismo, no sé, otro equipo. Por instantes nada más se corta, no son muchos.
Ya, gracias, señor juez. Voy a revisar, por favor, me permite un minuto. Doctor, ya me comuniqué, me indica el doctor que tiene problemas técnicos que está resolviendo para Ya, poder conectarse. ok. Ministerio Público, Procuraduría, unos minutos, mientras resuelve los problemas de conectividad a la defensa, ¿ya? De acuerdo. Como pues unos 5 minutos, ya, para que resuelva esos temas. Gracias. A ver, ya se encuentra la defensa. Doctor, le escuchamos. Su audio, doctor, su audio. Asistente, estamos con audio, ¿no? Señor magistrado, sí, muchas gracias. Ya, sí, Ya, sí le sí, escucho. doctor, le escuchamos. Ya, muchas gracias, juez. Voy a renovar mi exposición. Encontramos, señor magistrado, como octavo defecto, una vulnerabilidad, una vulneración al principio de inmutabilidad de hechos. Consideramos, señor magistrado, de que este es un defecto muy delicado, más delicado aún, porque la acusación fiscal Sí, va a introducir una variación sustancial del núcleo factor. ¿No me escucha, doctor? a ver, continúe, doctor. Hay pequeños defectos que se interrumpe su comunicación. Ya, voy a usar, Pero creo, doctor, voy a usar otro. que ese aspecto de los defectos, de estar señalando en ese instante, ya lo escuchamos ya. Sobre la inmutabilidad del Ya. contenido fáctico en relación a la formalización con la acusación. Ya, perfecto, doctor. A ver, voy a cambiar de red, porque he cambiado también a otra red. Tengo problemas ahí. A ver, ojalá que mejore, doctor. A ver. A ver. A ver, continúa los defectos de conexión, de conectividad de la defensa. No se le escucha nada. A ver, doctor, continúe, por favor. Doctor, ¿me escucha ahora? Sí, sí se le escucha. Ya, sí, ¿me escucha ahora?
Sí, Ya, sí, excelente. miramos. Ya, doctor. Bueno, sí, efectivamente, entendemos que esa, esa variación que, ¿no? Esa vulneración que encontramos por parte de la Fiscalía en cuanto al principio de inmutabilidad de hechos, señor magistrado, eh, va a alterar el contexto espacial, va a modificar sustancialmente los hechos en cuanto al desplazamiento de las personas que habían cometido el ilícito. Y yo entiendo, señor magistrado, de que frente a esto la Fiscalía va a señalar, pues, ¿no? De que eh, se trata, pues, de una mejor delimitación del hecho investigado o que eh, de esa manera, pues, se explica de una mejor forma, ¿no? Pero con el debido respeto, señor magistrado, en realidad mejorar la delimitación del hecho investigado no es modificar los hechos investigados. O sea, no se puede modificar tan gravemente los hechos que se habían dado en ese tiempo, señor magistrado, ¿no? Si se introduce un elemento cualitativamente distinto, como es el caso, por ejemplo, de señalar de que ha existido una planificación previa o una lista de opción, entonces más bien se está ampliando el objeto procesal. Se va a ampliar el objeto procesal, ¿no? Y, aló, Sí, doctor, lo escuchamos. ya. Y ello, señor magistrado, lo que va a hacer en todo caso, ¿no? El hecho de ampliar el objeto procesal tendría entonces que también o tendría que merecer una ampliación formal de la investigación, no una simple reformulación, ¿no? En la acusación. Entonces entendemos que este principio, señor juez, va a vulnerar el principio acusatorio, va a vulnerar el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa, ¿no? Que es reconocido, pues, por el artículo 39 de nuestra Constitución. Nosotros, por nuestra parte, señor magistrado, hemos estructurado nuestra actuación en base al relato determinado de la Fiscalía. No podemos en este momento, en esta etapa intermedia, enfrentarnos a una teoría del caso cualitativamente distinta, ¿no? Sin una habilitación procesal válida. En este sentido, señor magistrado, luego de haber desarrollado estas observaciones, nosotros reiteramos que no son errores aislados, no estamos ante unos detalles formales, sino que estamos ante una acusación estructuralmente defectuosa. Por ello, voy a solicitar que se declare fundado este control formal, que se disponga la subsanación integral de los defectos que hemos advertido y de esta manera se evite una apertura de juicio con una imputación ambigua, una imputación que le encontramos contradictoria, con una estructura o estructuralmente defectuosa. Entendemos, señor juez, que solamente una acusación válida puede ser llevada legítimamente a un juicio oral. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Listo, Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Vamos a empezar, señor magistrado, por lo último, por lo señalado por la defensa. La presunta vulneración del principio de inmutabilidad. Señor magistrado, sí, en efecto, la disposición de formalización de investigación preparatoria es con la disposición número 13 de fecha 24 de octubre del 2024. Sin embargo, la defensa está desconociendo, ¿no?, la emisión de la disposición número 16, 2024 debe ser acá, de fecha 16 de diciembre del 2024, mediante el cual se dispone la integración y adecuación del tipo penal de la formalización y continuación de investigación preparatoria, donde exactamente en el fundamento fáctico, circunstancias precedentes, que está en la hoja número 2, el cual fue puesto de conocimiento oportunamente a la defensa del
acusado y también fue puesto en conocimiento de su despacho, donde literalmente señala que el 22 de junio del año de 1995, en horas de la mañana, Pedro Gómez Quispe, camarada Cayo, Aníbal Castro Palomino, camarada Joselo y Roger Suárez Soto, camarada Andrés, este último combatiente, todos miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, se dirigieron desde el distrito de Asquipata, provincia de Fajardo, Ayacucho, con destino al caserío Comumpampa, del distrito Querobamba, provincia de Sucre, Ayacucho, con la finalidad de aniquilar a la persona que se encontraba en una lista, y dentro de ellos se encontraba el nombre de Cornelio Rimache Pillaca, a quien consideraban soplón, y bueno, continúa la narrativa. Entonces, de ahí que, señor magistrado, es falso lo señalado por la defensa del acusado al señalar que se está vulnerando el principio de inmutabilidad, que se está vulnerando el derecho de la defensa, cuando ello, conforme a lo señalado y a lo dispuesto en la disposición número 16, ha quedado pues la disposición integrada y se ha adecuado el tipo penal de la formalización y continuación de investigación preparatoria. Eso en cuanto a esa observación, señor magistrado. Bien, también la defensa ha señalado, bueno, un defecto en el sentido de que se hace la pregunta, ¿no? ¿Quién asesinó a Cornelio Rimachi Pillaca? Y justamente es a partir de las circunstancias precedentes en donde se señala, ¿no? Que fue, pues, Pedro Gómez Quispe, Aníbal Castro Palomino y Roger Suárez Soto, ellos como organización de terroristas Sendero Luminoso, ¿no? Se han dirigido desde el distrito de Esquipata, provincia de Fajardo, Ayacucho, con destino al caserío Comumpampa del distrito de Querobamba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aniquilar a la persona que se encontraba en una lista. ¿Y quién vendría a ser esta persona? Esta persona vendría a ser Cornelio Rimachi Pillaca. Entonces, de ahí que, pues, sí, en efecto, esta organización terrorista es que se ha constituido ese lugar. Tenían ya la finalidad era aniquilar al soplón, ¿no? Como así lo llamaban al señor Cornelio Rimachi Pillaca, porque días antes, pues, había eh, señalado los militares que habían ido a esa zona, ¿no? Quienes eran presuntamente pues los que pertenecían a la organización terrorista y que los habían victimado a sus compañeros de la hora acusado. Entonces, eso en cuanto a lo que viene a ser a la primera observación. A la segunda, ¿cómo murió el señor Eleuterio Rimachi Orené? En efecto, conforme se tiene de la narración del fundamento fáctico, este habría fallecido producto de golpes, pues así lo ha narrado, ¿no? En este caso, el testigo quien ha sido presencial, Andrés, Roger Suárez Soto, ¿no? El camarada Andrés, Roger Suárez Soto. Asimismo, esto pues se encontraría corroborado con el protocolo de necropsia número 361-2012, en cuya causa de muerte se ha señalado que ha sido el traumatismo torácico severo y lesiones contusas. Y si bien es cierto, en la última parte de las circunstancias posteriores se ha consignado que tenía signos de haber sido ahorcado, en ese extremo, pues en este acto aclaramos, ¿no? Que la causa de la muerte ha sido por el traumatismo torácico severo y lesiones contusas, conforme a lo descrito en el protocolo de necropsia número 361-2012. Respecto a la falta de determinación, a la observación que hace la falta de determinación circunstanciada de los hechos. Se tiene que los hechos sí se señalan, ¿no? Que los hechos han ocurrido el día 22 de junio de 1995. Y en efecto ha sido casi todo el día, porque en horas de la mañana, cuando ellos arriban aproximadamente a las 11 de la mañana al lugar denominado Comumpampa, ¿no? Arriban a las 11 de la mañana, y desde las 11 de la mañana en que lo atiendan, en que manden, ¿no? A que preparen a la señora Filomena los alimentos, en que le pregunte el señor camarada Cayo, que es Pedro Gómez Quispe, al señor Cornelio Rimachi, con quienes más vivía, en que vayan a traer, conforme lo señalado en los fundamentos fácticos, el camarada Andrés y camarada José, lo imputado, hacia el domicilio del señor Eleuterio Rimachi, en que vuelvan, ¿no? Y en que lo asesinen y todo ello. Han pasado pues aproximadamente 5 horas hasta las 4 de la tarde, e incluso hasta el momento en que llegaron a hacerle cavar los hoyos, ¿no? A los dos personajes que estaban ahí, bueno, se desconoce el nombre, que caven los hoyos, los entierren ahí, y seguidamente, pues después de buscar los enseres de la señora
Filomena, hacerle cargar esto en una manta al señor Eleuterio Rimache para luego dirigirse con dirección a Tipata, saliendo de ese lugar a las 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde conforme. Estas informaciones no lo tiene y no lo infiere el Ministerio Público, se tiene de las declaraciones de los testigos presenciales que han estado en el lugar de los hechos, como es Zinobia González Rimache, Milda Olarte Pariona y pues quien también integraba, el camarada Andrés, quien también integraba la organización terrorista, ¿no? Sendero Luminoso, que viene a ser Roger Suárez Soto, que a aquella fecha, ¿no? Él era menor de edad, contaba con 16 años de edad. Entonces, respecto a ese relato pues, circunstanciado, sí se cuenta, ¿no? Que se encuentra detallado en el fundamento fáctico en los circunstancias precedentes, concomitantes, ¿no? Y posteriores. Ahora, respecto al error objetivo de la edad de Zinobia, a quien se le ha considerado como menor. Bueno, en este aspecto, efectivamente, se corrobora que la señora Zinobia tendría 18 años de edad y se aclara, pues, que en este caso ella no sería menor de edad, ¿no? Respecto a la superposición de injustos, hace referencia el abogado de la defensa. Se tiene, señor magistrado, que el delito por el cual se le viene imputando a Aníbal Castro Palomino se encuentra pues, en el artículo 2 del decreto ley 25475, ¿no? Y con la agravante señalada en el segundo párrafo guión literal A del artículo 3. En ese sentido, en el artículo 2 le dice, el que mantiene en zozobra y realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Y emplea cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación a la tranquilidad pública o seguridad de la sociedad y del Estado. En este caso, pues, se evidencia que ellos, bueno, en este caso el imputado, al ser parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y ocupar el cargo de tercer miembro o mando logístico, ¿no? Ha mantenido en zozobra lo que viene a ser el Estado. Durante los años, el Sendero Luminoso durante los años 90 al 2000, ¿no? Es de conocimiento público que ha mantenido en zozobra, ¿no? Y ha realizado actos contra la vida, el cuerpo y la salud. Efectivamente, es por ello pues que tenemos a las víctimas, ¿no? Del ocurrido el 22 de junio de 1995, donde han sido victimados en primer orden el señor Cornelio Rimach Villaca, seguidamente la señora Filomena Aroné Pilloma y el hijo Eleuterio Rimach Aroné. Ahora bien, empleando cualquier medio capaz de causar estragos. ¿Qué medio han empleado? En este caso, el acusado ha empleado una soga, un palo para poder ahorcar a la señora Filomena Aroné Pilloma. También al señor Eleuterio los han a golpes, ¿no? Lo ha victimado, ¿no? Ahora, respecto a la pena, la cadena perpetua, que es la agravante, dice, ¿no? Si el agente es integrante de una organización terrorista. ¿El acusado es integrante o ha sido integrante de esta organización terrorista? Por supuesto que sí. Tenemos como elemento de convicción la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional, ¿no? En el expediente número 561-2003, mediante el cual lo han condenado a 19 años de pena privativa de libertad. Entonces, sí, los hechos pues se encuadran en este tipo penal y están descritos, ¿no? Sustentados también conforme a los elementos de convicción que se han señalado y que, bueno, también se están ofreciendo como medio de prueba. Ahora bien, respecto al defecto nominal de Eleuterio Cornelio Rimach, bueno, en efecto, ahí sí hay un error nominal, se ha consignado en lo que viene a ser en las circunstancias concomitantes en el segundo párrafo, como Eleuterio Cornelio Rimache, cuando lo correcto es Eleuterio Rimache Aroné. Bueno, un error de tipificación de escritura, que en este acto subsanamos en todo caso, ¿no? Vendría a ser Eleuterio Rimache Aroné. El otro señalado es la ausencia de fuente de conocimiento, hace referencia el abogado de la defensa. Señor magistrado, los hechos en materia de imputación y señalados en las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores no son imaginación, una historia creada por el Ministerio Público. Todos ellos se encuentran sustentados en los elementos de convicción que han sido señalados en la acusación y que son también materia de ofrecimiento de medios probatorios, que probablemente seguidamente será materia, ¿no?, de la resolución por su judicatura. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, se solicita pues que se declare
fundada lo que viene a ser el control formal, ¿no? Con las aclaraciones precisadas en este momento su despacho. Y eso sería todo de parte del Ministerio Público, señor magistrado. Gracias. ¿Procuraduría algo que señalar? Sí, señora magistrado. Señor magistrado, en esta audiencia, conforme lo hemos escuchado, ha realizado una narrativa clara y precisa de los hechos, ¿no? Cuya narrativa también se encuentra en la acusación en el punto 3, 5.2 de los elementos fácticos que ya ha hecho mención del Ministerio Público, la fiscal. Entonces, señores magistrados, consideramos esta parte, considera que entre con los requisitos establecidos pues en el artículo 349 del Código Procesal Penal, ¿no? En tal sentido, solicitamos declarar fundada de manera formal la posibilidad de acusación. Ya. Defensa, ¿quiere agregar algo? No, señor magistrado. Ya, listo. A ver, unos minutos ya para revisar la documentación correspondiente. Asistente, me dice que está programada hasta las 5 de la tarde. Hola. Doctor, Creo que mandaste un mensaje en el chat de esta plataforma. el penal, doctor, ha mandado un mensaje indicando que va a estar conectado hasta las 5. A ver, defensa. ¿Me escucha, doctor? Sí, doctor, dígame. Hay inconvenientes, doctor, que usted lo representa a su patrocinado porque ya el penal, según manda un mensaje acá en esta plataforma, que a las 5 cierra. Y por lo Ya, tanto, doctor, sí. va a ser llevado el señor a su celda correspondiente. Claro, doctor. Sí, entiendo. El señor, el abogado Aníbal Castro me ha pedido en forma contundente, doctor, que él quiere estar presente en todas las audiencias. Correcto, entonces continuamos esta audiencia el día viernes, ¿ya? Porque tengo que revisar aún toda la documentación. Y voy a tener unos minutos más y aparentemente sin la presencia del señor y él requiere estar presente. Entonces el día viernes 3 de la tarde, ¿ya? Apunten en sus agendas. ¿Inconvenientes con la misma? Ninguna por parte del Ministerio Público, señor magistrado. Ninguna por parte de la Procuraduría, señor magistrado. Correcto, hacer la coordinación con el penal para la presencia o para la conexión del interno a la presente audiencia. Día viernes 3 de la tarde, ¿qué día cae? Segundo. ¿27 de febrero? Listo, son las 4:57. Cerramos audio y terminamos la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias, Buen buenas día. tardes. Permiso con su